Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy con la tercera clase. En esta clase vamos a hacer un poquito más de hincapié en el tema del packet switching. Vamos a ver un poquito las fórmulas que ya han estado estudiando ustedes con Claudia, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de seguir un poquito y de paso les voy a mostrar el error que hay en la del año pasado. Si vieron la clase del año pasado y prestaron atención, van a ver que yo cometí un error cuando hacía las cuentas, ¿sí? Lo descubrí hoy, ¿sí? Si lo hubiese descubierto antes, les habría avisado antes, pero lo descubrí, la verdad, hoy revisando el diagrama, ¿sí? Así que, bueno, hoy les voy a contar dónde está el error, o ustedes mismos si se dieron cuenta, mejor, y si no, no hay problema. Es verdad lo que decían hoy, y sigo sosteniendo lo mismo, no se estudien formulitas, ¿sí? Estudiarse formulitas no es bueno, siempre es mejor tratar de entender las cosas como son. Y de ahí salen las fórmulas después. Una vez que ustedes entienden cómo son las cosas, ustedes mismos escriben la fórmula y ya está, ¿sí? Esa es la idea. No es el objetivo de esta materia y yo creo que de ninguna, que se aprendan formulitas de memoria, ¿sí? A las formulitas, si ustedes mismos las construyen y confían en ellas, después en el diario trabajar, por ahí les son cómodas, pero para aprender, en la instancia de aprendizaje no sirve para nada las formulitas de memoria. Es mucho más valioso que ustedes mismos construyan la fórmula, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Particularmente con el análisis de packet switching, que empezamos la clase pasada, pero que, bueno, por lo menos desde la teoría que doy, yo estoy seguro que Claudia les ha profundizado más, ¿sí? Así que lo vamos a revisar ahora. Bien, este diagramita lo copié de la semana pasada, así que ya lo habíamos explicado, ¿sí? El diagrama de tiempo que hacemos nosotros lleva por lo menos dos líneas verticales, normalmente lleva una línea por cada actor interviniente, ¿sí? En este caso hicimos un diagrama sencillo con un emisor y un receptor nada más, con lo cual hay dos actores y por eso hay dos líneas, ¿sí? En las filas, hacia abajo en el diagrama, lo que se ve es el avance del tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo avanza de arriba hacia abajo y normalmente usamos unidades relativas porque es más fácil, ¿sí? Pueden usar unidades absolutas si quieren, o sea, pueden poner el tiempo en milisegundos ahí si quieren también, o en microsegundos, o en segundos o en lo que quieran. Pero normalmente es mucho más fácil trabajar con unidades relativas, ¿sí? Y lo que habíamos hablado nosotros es de qué es lo que pasa por un medio de transmisión, considerando que un medio real tiene una cierta demora, o sea que a los medios reales les toma cierto tiempo propagar la información de un lugar a otro, ¿sí? Y ese tiempo hay que contarlo. Ese tiempo es lo que se llama la demora de propagación, ¿sí? Y es una demora que puede depender de la longitud o no. A veces depende de la distancia, otras veces no. Y que es un dato que hay que tener en cuenta. Es lo que hace que, digamos, yo empiezo la transmisión y el bit que transmití llegue un cierto tiempo después al receptor. Por eso la flecha está inclinada, por eso la flecha no sale perfectamente horizontal, que es lo que pasaría si no tuviéramos demora de propagación. La flecha saldría perfectamente horizontal. En el mismo momento en que se comienza la transmisión ya se recibió. Entonces, la idea es muy sencilla. Pensamos primero qué pasa con un bit cuando se empieza a transmitir el primer bit. Bueno, sale del emisor y una demora de propagación después, fíjense que yo usé como unidad relativa la demora de propagación, una demora de propagación después, ese mismo bit está llegando al receptor. Bueno, una vez que llegó el primer bit, inmediatamente atrás va a llegar el segundo bit y el tercer bit y el cuarto bit, hasta que en un momento dado sale el último bit. ¿Está bien? Sale el último bit y una demora de propagación después llega ese último bit al receptor. Con lo cual tenemos que el mensaje llega completo, una demora de propagación más tarde al receptor, ¿sí? ¿Esto se entiende bien? ¿Queda claro? Confírmeme si se entendió esto. Por mi parte, sí. Bien, perfecto. Si se entiende bien, nosotros lo simplificamos el diagrama para no hacer dos flechas por cada paquete. Directamente tiramos la flecha desde la salida del primer bit en el emisor hasta la llegada del último bit en el receptor, que es la flecha azul, que es lo que vamos a utilizar ahora.
¿sí? Ese es el tiempo total. ¿Está bien? Fíjense que ahí dijimos, hicimos la cuenta de cuánto es eso, ¿sí? El tiempo de transmisión de un paquete en total, ¿cuánto es? Bueno, es lo que tome transmitir cada bit del paquete más una demora de propagación. Ese es el tiempo total, es el tiempo de la flecha azul, digamos, ¿sí? Es lo que tome transmitir todos los bits más una demora de propagación. Eso es el tiempo total, es la flecha azul, ¿sí? Si planteamos una red de packet switching, ahora una cosa un poquito más completa, ¿sí? Vamos a ver un intercambio de mensajes completo, ¿sí? O sea, primero tenemos nodos intermedios, ¿sí? En una red de packet switching, ¿se acuerdan que el paquete sale y puede cruzar por varios nodos intermedios antes de llegar al receptor y después la respuesta también tiene que hacer el mismo viaje, ¿sí? Nosotros vamos a asumir simetría, vamos a asumir que los paquetes vuelven por el mismo lugar por el que fueron, ¿sí? Lo cual es bastante normal, es lo más común, digamos, ¿sí? Hay casos, hay situaciones donde hay asimetrías, pero bueno, lo más normal es que la ida y la vuelta se haga por el mismo camino. Eso quiere decir que si tengo que cruzar por dos nodos intermedios para llegar al receptor, la respuesta del receptor también va a cruzar dos nodos intermedios para llegar a mí. Entonces queda un diagrama parecido a este, ¿sí? Donde yo acá asumí, ¿sí? Un paquete solo, cuánto tiempo tarda desde que comienza la transmisión hasta que la respuesta llega completamente de vuelta al emisor, ¿sí? O sea, todo eso es lo que se llama el tiempo de retorno o el round trip time, que es un dato muy importante porque nos da idea de la latencia que tiene el vínculo de comunicación, es decir, de la demora que va a tener, ¿sí? O sea, el RTT tiene relación con cuánto tiempo más tarde, ¿sí? Ustedes reciben lo que yo les transmito y si tenemos feedback, obviamente yo hasta que no tengo la respuesta de ustedes no puedo seguir avanzando, con lo cual esto literalmente demora la velocidad de transmisión. O sea, el RTT demora la velocidad de transmisión, ¿sí? Por eso es muy importante saberlo calcular bien, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que les puse acá, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a transmitir un paquete. Este paquete se transmite desde el emisor, llega hasta el receptor. El receptor no lo puede empezar a transmitir hasta que no lo recibió completamente, ¿está bien? De hecho, normalmente hay una pequeña demora, ¿sí? Que acá le vamos a llamar T2, ¿sí? Entre la recepción del paquete por parte del emisor y la transmisión hacia el siguiente nodo. O sea, hay una pequeña demora que se podría despreciar, pero bueno, nosotros acá la ponemos para que ustedes la tengan en cuenta, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Eso se repite hasta llegar al receptor. El receptor también se va a tomar cierto tiempo para contestar, ¿sí? Al paquete que llegó. Ese tiempo normalmente es mayor que el tiempo de demora de un nodo, porque el nodo no tiene que hacer nada. Piensen ustedes que el nodo simplemente recibe el paquete y lo retransmite, el nodo intermedio. Pero el receptor capaz que tiene que hacer cálculo, tiene que hacer algo antes de devolver el paquete, ¿sí? Entonces ese tiempo normalmente es un poquito mayor, ¿ah? En algunos casos se podría llegar a despreciar también, pero es importante tener presente que está ahí, ¿sí? Y después se transmite una respuesta, ¿sí? La respuesta puede o no tener el mismo tamaño, ¿sí? Que el paquete original, que el paquete de origen, ¿sí? Que la solicitud. Normalmente las respuestas son más cortas, ¿sí? Podría pasar que es al revés, ¿sí? Depende del sentido de la comunicación, podría ser que la solicitud es corta y la respuesta es larga. Normalmente uno es más corto que el otro, ¿tá? Por eso vamos a distinguir también. El paquete de respuesta no tiene que tener necesariamente el mismo tamaño que el paquete de solicitud, ¿tá? Entonces, hacemos la cuenta simplemente razonándolo, ¿sí? Vamos a hacer un razonamiento de cuánto es el RTT. Hay que sumar todos los tiempos, ¿tá? Entonces pusimos un ejemplo. Supongamos que estamos transmitiendo a 10 megabits por segundo, ¿sí? Esto, presten atención porque vamos a calcular el tiempo en microsegundos, ¿sí? Entonces, por regla de 3, si transmitimos 10 megabits en un segundo, estamos transmitiendo 10 bits en un microsegundo, ¿sí? En una millonésima de segundo estamos transmitiendo 10 bits, ¿tá? Eso es regla de 3, por acá abajo creo que lo hice yo,
¿sí? Acá hice la cuenta con la regla de 3. Si yo transmito 10 millones de bits en un segundo tiene 1 millón de microsegundos, entonces en cada microsegundo estamos transmitiendo 10 bits. ¿Queda claro esto? Por mi parte es igual. Bien, perfecto. Entonces vamos a usar el microsegundo como unidad de cálculo de tiempo porque el segundo nos quedaría muy chiquitito, ¿sí? Entonces vamos a usar microsegundo. Pusimos en el ejemplo, fíjense, en el ejemplo pusimos que la demora de propagación es de 5 microsegundos. ¿Sí? El tiempo que tarda el nodo en recibir un paquete y volverlo a transmitir es de 10 microsegundos. El tiempo que tarda el receptor en contestar es de 100 microsegundos. ¿Sí? Y el tamaño de paquete, la solicitud en este caso tiene 100 bytes y la respuesta tiene 10 bytes. Entonces, fíjense que la cuenta simplemente es, vamos a sumar los tiempos. ¿Cuánto es T4? T4 es T1 más T2, otra vez T1 y T2, otra vez T1, después T3, ¿sí? Después viene el tiempo del paquete de respuesta, que no es T1, es como T1, pero calculado con el paquete de respuesta, más T2, más otra vez el tiempo de respuesta, más T2, más una vez más el tiempo del paquete de respuesta, ¿sí? Bueno, eso yo lo escribí acá, en la del año pasado, hasta ahí veníamos bárbaro con la cuenta. Fíjense que dije, bueno, una demora de propagación por este salto, más el tiempo de transmisión de la solicitud, más un T2 acá, más otra vez lo mismo, una demora de propagación, ¿sí? Y el tiempo de un paquete de solicitud. Otro T2 y otra demora de propagación y otro tiempo del paquete de solicitud. ¿Está bien? Llegamos hasta acá. Después le sumamos T3 y después vamos con las respuestas, que son una demora de propagación más el tiempo del paquete de respuesta, ¿sí? Más un T2, más otra demora de propagación, más el tiempo del paquete de respuesta, más otro T2 más, ¿sí? Finalmente el último tiempo de paquete de respuesta. Acá fue donde cometí el error en la clase del año pasado. Definimos S como la cantidad de saltos y definimos N como la cantidad de nodos intermedios. Fíjense que en general la cantidad de saltos es la cantidad de nodos intermedios más 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos el salto del emisor hacia el primer nodo y después tenemos un salto por nodo hasta llegar al receptor. Por eso siempre tenemos un salto más que la cantidad de nodos intermedios. Eso se entiende, ¿no es cierto? Fíjense, 2 nodos intermedios, 3 saltos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, bueno. Bien, sí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, en este ejemplo, S es igual a 3 y N es igual a 2. Y entonces ahora podemos simplificar digamos, podemos generalizar esta cuenta, ¿sí? Que acá fue donde cometí el error del año pasado. O sea, acá no lo cometí, acá estaba bien, ¿sí? Fíjense que al final, ¿sí? Tenemos para la ida y para la vuelta tenemos una demora de propagación por cada salto. Entonces es demora de propagación por cantidad de saltos por 2, porque la ida y la vuelta, ¿sí? ¿Está bien? O sea, son 6 veces en total en este ejemplo. Después tenemos el tiempo del paquete de solicitud, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de saltos. ¿Está bien? Después tenemos también el tiempo del paquete de respuesta multiplicado por la cantidad de saltos. ¿Está? Después, T2, tenemos un T2 por cada nodo intermedio. Y después tenemos un T3, o sea, T2 por cada nodo intermedio 2 veces, una por la ida, otra por la vuelta, ¿sí? Y finalmente tenemos el T3 que está solito, que es el tiempo que tarda el receptor en contestar, ¿sí? Bueno, acá en la parte numérica estaba el error. Yo me había olvidado de multiplicar, ¿sí? Me olvidé de multiplicarlo por la cantidad de saltos y el de la vuelta también me olvidé de multiplicarlo por la cantidad de saltos, con lo cual la cuenta estaba bastante mal, ¿sí? Valía bastante menos de lo que tenía que valer. Pero acá lo que hay es un reemplazo por números, ¿sí? O sea, bueno, la demora de propagación eran 5 microsegundos, el salto eran 3, ¿sí? Los 100 bytes, ¿cuánto tiempo toman en transmitirse? Bueno, son 100 bytes
multiplicado por 8 para convertirlo en bit y dividido por 10, porque son 10 bits por microsegundo, dijimos hoy. Lo mismo para la vuelta. Son 10 bytes, pero por 8 bits, ¿sí? Y dividido 10 bits por microsegundo. Bien, la cuenta final está, creo que ahora sí está bien. Cualquier cosa me la corrigen después, porque ya, si ya entendieron cómo se hace, también se pueden dar cuenta si está mal, ¿sí? Creo que ahora está bien. Esto sí es verdad, ¿sí? O sea, si no los cálculos, ahora sí da una demora de un tiempo de retorno razonable la cuenta esta, ¿sí? Bueno, chicos, esta parte, ¿se entendió bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? De mi parte, ninguna duda. No, yo tampoco. Bien, muy bien. Claudia, ¿vos hiciste la cuenta? ¿Está bien esto? Bueno, estaba mirando la cuenta, sí. La verdad que yo tampoco me había dado cuenta, si estuve presente el año pasado en esta clase, no me había dado cuenta que no estaban bien los números. Sí, la verdad que también se me... Me olvidé de multiplicar. Se me ha pasado. Acá yo después lo voy a poner en el video del año pasado, incluso la fe de ratas, porque me olvidé de multiplicar por 3 acá y me olvidé de multiplicar por 3 acá, ¿sí? En lo numérico, en el análisis estaba bien, en lo numérico estaba el error, ¿sí? Pero bueno, ya está. Lo importante es que lo hayan entendido. Si lo entendieron, yo me quedo tranquilo y ya está. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿no hay preguntas ni dudas con respecto a esto? Paso al siguiente tema. Dale. Bien. Bueno, vamos a repasar una cosa que ya estudiamos en intro, ¿sí? La vamos a volver a repasar, que es cómo se aplica la arquitectura de capas a la comunicación de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el día que hicimos el resumen de comunicación de datos vimos justo esto? ¿Sí? Habíamos hablado de que la comunicación de datos es un problema que tiene mucha amplitud abstraccional y como tiene mucha amplitud abstraccional, ¿sí? Una arquitectura de software que se aplica bien para resolver el problema es la arquitectura de capas. Habíamos dicho que cada capa resuelve un conjunto de problemas y se agrupan por nivel de abstracción. Las capas de abajo resuelven problemas más concretos y las capas de arriba resuelven problemas más abstractos, ¿sí? Y cada capa se comunica solamente con sus dos vecinas, la de abajo y la de arriba. Y cada capa utiliza los servicios de la de abajo para proveer servicios a la capa de arriba. Esa es la relación que hay entre las capas, ¿sí? Y eso es constante, eso no cambia, ¿sí? En general, aunque a veces se hace excepciones, por lo general las capas no deben saltarse, ¿sí? O sea, no está bien que la capa 3 se comunique directamente con la capa 1. ¿Sí? Puede haber alguna excepción a veces por temas de eficiencia, pero lo normal, lo que se lo debe evitar se deben evitar esos saltos justamente para no comprometer la arquitectura, ¿no? Para no perder los beneficios que la arquitectura nos da. ¿Cuáles son los beneficios que nos da esta arquitectura? Fíjense que es importante notarlo. Esta arquitectura nos divide bien las tareas por niveles de abstracción y las aísla, vamos a decir, y las agrupa o las modulariza de forma tal que se puedan tratar cada una por separado. ¿Sí? Fíjense que cada capa tiene que ponerse de acuerdo en cómo se va a comunicar con la capa de arriba y cómo se va a comunicar con la capa de abajo, que eso es lo que se llama el API, ¿sí? El Application Interface o interfaz de aplicación. Las capas tienen que ponerse de acuerdo en la interfaz de aplicación con sus vecinas de abajo y de arriba, ¿sí? Entonces, con tener eso acordado, después cómo implementa cada una sus cosas depende de ellas mismas y no tienen que, digamos, de alguna manera comprometer a las capas vecinas, ¿no? Fíjense que las capas que no son vecinas, en teoría, ni siquiera tienen que acordar nada, ¿sí? Porque no se comunican entre sí. ¿Se entiende, no es cierto? Por mi parte, sí. Bien, esto es una teoría muy bonita que en la práctica muchas veces tiene excepciones, ¿no? Muchas veces una capa tiene que tener conocimiento de qué está haciendo la
qué están haciendo las otras capas. Pero en general, el hecho de tratar de mantener lo mejor posible este tipo de arquitecturas, ¿sí? Hace que eso se reduzca a un mínimo, ¿sí? Y se mantenga dentro de lo mantenible, ¿sí? Dentro de lo soportable. ¿Está bien? En el caso de la comunicación de datos... Una pregunta. Sí. Si llegamos al punto en el que necesitamos que una capa sepa contenido de la de abajo, ¿no nos conviene crear una nueva capa más? En realidad... más del rango de la teoría. Claro, en realidad, si vos necesitas saber qué pasa en la capa de abajo, no, es más serio, tenés un acoplamiento. ¿Tá? Quizá tendrías que cuestionarte si no son la misma capa, en realidad, al revés. ¿Sí? O sea, si vos para hacer una cosa necesitas saber mucho de la otra, te tenés que empezar a preguntar si las dos cosas no son parte de lo mismo, en realidad. ¿Sí? O sea, lo que tenés es un alto nivel de acoplamiento. ¿Tá? Al revés, lo que puede pasar es que te quede una capa muy grande y que vos digas, acá estoy haciendo un montón de cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra, y entonces ahí podría ser candidato a decir, entonces capaz que necesito dos capas y no una sola. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende. Y eso después nos lleva, por ejemplo, por qué en el TCP/IP tenemos 4 niveles en vez de 7. Bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en el TCP? Ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Directamente el nivel no se hace cargo de las abstracciones superiores. Es lo mismo que decir Ethernet llega hasta el nivel 2. ¿Sí? No se hacen cargo directamente. Dicen, no, nosotros no nos hacemos cargo del nivel 3 para arriba. ¿Tá? Está en su derecho. ¿Sí? Después hay algunas cuestiones en el modelo TCP/IP que, bueno, que cambian de lugar. ¿Sí? Por ejemplo, algunas de las funciones que en el modelo sí están en el nivel 5, TCP/IP las pone en el nivel 4. ¿Tá? Pero fíjense que son diferencias, no son diferencias muy grandes, son pequeñas diferencias. O sea, TCP/IP decide no implementar los niveles superiores, dice no, que se arregle la aplicación como quiera, con una justa razón, y es que muchas aplicaciones no necesitan esos niveles superiores, y cuando lo necesitan, muchas veces lo necesitan de forma particular para ellas, ¿tá? Y no en forma general. Por eso es que existen, con distintos grados de estandarización, protocolos de nivel 5 y protocolos de nivel 6, ¿sí? Así como también hay un montón de protocolos de nivel 7. ¿Ah? Lo que pasa es que como son específicos de la aplicación, el modelo TCP/IP dice, ¿para qué nos vamos a poner a estandarizar esto si cada aplicación después va a necesitar algo especial? ¿Ah? Las cosas del nivel 5, por ejemplo, hay muchas de ellas que no se necesitan, que muchas aplicaciones no las necesitan, entonces, ¿para qué nos vamos a poner a implementarlas? ¿Ah? Fíjense que la pila TCP/IP implementa el UDP, porque hay muchas aplicaciones que no necesitan las cosas del nivel 4 tampoco. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con ese modelo. ¿Ah? O sea, se decide que hay cosas que directamente no se van a implementar, o se sacan directamente de la ecuación y listo. ¿Ah? Eso es lo que han hecho con el modelo TCP/IP. ¿Ah? Teóricamente es mucho más completo el modelo OSI. ¿Ah? Es mucho más general, mucho más abarcativo. Pero en la práctica, después, ¿qué se usa de ese modelo OSI? Bueno, termina decantando en el modelo TCP/IP. ¿Ah? Es así. Lo más común, digamos, es lo que cae en el modelo TCP/IP. Lo cual no significa que no haya aplicaciones que necesiten un nivel 5, un nivel 6, ¿sí? Porque las hay. Cada una lo resuelve por su lado, eso. ¿Sí? Vamos a ver algo de eso. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos implementando una comunicación de datos acá? En realidad estamos comunicando dos softwares, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, dos pilas. Tenemos la pila del emisor y la pila del receptor. Y podríamos tener en los nodos intermedios pilas que no tienen por qué estar completas. Por ejemplo, en el modelo TCP/IP, las pilas del medio, ¿sí? No siempre implementan el TCP, llegan hasta el IP, por ejemplo. ¿Sí? No necesitan implementar, no para la retransmisión. Lo implementan para su manejo interno, pero no lo implementan para la retransmisión. ¿Sí? Llegan hasta el nivel 3. ¿Sí? Eso sería lo ideal también. Pero bueno, en el emisor y en el receptor tienen que estar las pilas enteras, ¿ah? Porque si no, no nos podríamos comunicar. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que cada capa habla con la que está a su misma altura del otro lado. ¿Sí? O sea, la capa 2 del emisor habla con la capa 2 del receptor. La capa 3 del emisor habla con la capa 3 del receptor y así sucesivamente. ¿Ah? A través de unas reglas, un conjunto de símbolos y reglas de comunicación que se llaman protocolo.
¿sí? Protocolo es protocolo de comunicación, ¿sí? No solo protocolo a secas, porque protocolo hay para muchas cosas. En realidad un protocolo en general es un conjunto de reglas que se siguen para hacer algo, ¿sí? En este caso el objetivo es comunicarse, entonces es un protocolo de comunicación. Tiene símbolos y tiene reglas, ¿sí? Los símbolos son los elementos que se comunican y las reglas son las que dicen cómo se conectan esos símbolos para lograr la comunicación. Eso es en forma general un protocolo. Y como hay distintas capas, también hay protocolos de distintos niveles, ¿sí? O sea, también hay un protocolo de nivel 1, un protocolo de nivel 2, un protocolo de nivel 3, ¿sí? Dependiendo de qué capa lo esté usando. Y obviamente la información que intercambian esos protocolos tiene distintos niveles de abstracción que condicen, digamos, con el nivel de abstracción que tiene la capa que lo utiliza. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no es cierto? No entendí lo último, lo de que hay ciertos protocolos que condicen con la capa que lo utiliza. Yo tengo una capa 2 y tengo un protocolo de nivel 2. ¿Sí? Entonces, ese protocolo, el protocolo de nivel 2, intercambia información que es apropiada para el nivel 2. ¿Sí? Que no es lo mismo que la información que intercambia un protocolo de nivel 7, por ejemplo. En un protocolo de nivel 2 yo voy a estar intercambiando, por ejemplo, direcciones MAC, ¿sí? Direcciones físicas. Voy a estar intercambiando un control de errores fuerte, ¿sí? Voy a estar intercambiando direcciones de origen, direcciones de destino, ¿sí? Y no me voy a estar preocupando demasiado, por ejemplo, porque un paquete se pierda, ¿sí? Normalmente en el nivel 2, si un paquete se pierde, se perdió. ¿Tá? El protocolo no tiene ninguna atención especial para eso. Mientras que un protocolo de nivel 7, por ejemplo, la lógica no es te mando un paquete de la máquina 1 dirigido a la máquina 2, sino que la lógica es te pido un archivo que está alojado en tal directorio. ¿Ah? ¿Entendés? La pregunta tiene otro nivel de abstracción. ¿Sí? No es lo mismo, te envío un paquete, yo soy la máquina 1 y le envío un paquete a la máquina 2, que sos vos además. ¿Sí? No, acá te estoy diciendo, no, te estoy haciendo una solicitud de un archivo que tenés guardado en tu sistema de archivos local, ¿sí? La respuesta a mi solicitud, en respuesta a mi solicitud vos me vas a enviar el contenido del archivo. ¿Ah? Fíjense que es mucho más abstracto, la pregunta es mucho más abstracta que la de te mando un paquetito con datos, ¿sí? Que es lo que hace un protocolo de nivel 2. Un protocolo de nivel 1, más concreto todavía, está cuidando los niveles de tensión, está cuidando los relojes, está cuidando la sincronía, ¿está bien? ¿Sí? Un protocolo de nivel 4 está cuidando que un paquete que se transmitió 2 veces no produzca doble efecto, ¿sí? Está cuidando que si un paquete se perdió, se vuelva a transmitir, ¿está bien? ¿Qué está cuidando el protocolo de nivel 4? Está cuidando esas cosas que después vamos a recordar cuáles eran, ¿sí? ¿Está bien? El protocolo de nivel 4 es el que está cuidando que el emisor no transmita demasiado rápido y no nos sature la red o al receptor. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ahora me queda muchísimo claro. O sea que cuando ustedes piensen en un protocolo, tienen que pensar, bueno, ¿y este protocolo de qué nivel es? Y si no saben, se pueden llegar a dar cuenta por el nivel de abstracción que tiene. O sea, ustedes miran las primitivas del protocolo, bueno, a ver qué instrucciones está cambiando y se dan cuenta. ¿Ah? ¿Sí? Si la primitiva es mandar un paquete con una dirección de origen y una dirección de destino y comprobar que no tenga errores, muy probablemente sea de nivel 2. ¿Ah? Si el protocolo tiene comandos y respuestas, ya es de 5 para arriba, seguro. ¿Ah? Si es un protocolo que tiene preguntas y respuestas, es un protocolo de nivel 5 para arriba. ¿Sí? Bueno, eso ustedes mismos se pueden dar cuenta de examinar el protocolo nomás. Si no lo saben explícitamente, hasta lo pueden deducir. ¿Sí? Es importante que lo vean, que lo aprecien. Bueno, y ya que nos metimos con las primitivas, vamos a tratar de entender las primitivas de comunicación. ¿Sí? Muy bien, las primitivas de comunicación son 4, típicamente.
¿Ah? La solicitud es el paquete que se origina en el emisor, ¿está bien? Y que va destinado al receptor. ¿Ah? Entonces, la solicitud es la bajada, digamos, todo lo que es bajada por la pila del emisor es solicitud, hasta llegar a la transmisión. ¿Ah? Lo que se transmite también es la solicitud. ¿Sí? Cuando la solicitud llega al nivel 1 del otro lado, ¿sí? Esto tiene que notificarse al nivel que inició la transmisión, ¿sí? Entonces, el mecanismo por el cual se notifica, ¿sí? a la capa receptora de que recibió un mensaje se llama indicación. ¿Ah? Indicación. ¿Sí? Y normalmente en un protocolo donde hay solicitudes y respuestas, es un protocolo que se comunica para los dos lados, la vuelta tiene otro nombre. ¿Sí? Si no tuviéramos, digamos, una orientación a la conexión, no habría diferencia. No habría diferencia entre solicitud y respuesta. Serían todas solicitudes. ¿Sí? Pero habiendo una comunicación donde se requiere algo y el otro tiene que contestar, ¿sí? A la transmisión del receptor de vuelta al emisor se le llama respuesta. ¿Sí? Y eso es lo que baja hasta el nivel físico donde se transmite. La respuesta es transmitida al emisor de vuelta, ¿sí? Y la subida para llegar hasta la notificación de la capa que inició la conexión se llama confirmación. ¿Ah? Entonces, la solicitud es ¿qué es lo que pido como emisor? ¿Ah? La indicación es lo que el receptor recibe como consecuencia de mi solicitud. ¿Ah? La respuesta es lo que el receptor responde como consecuencia de lo que recibió de mi parte, y la confirmación es el aviso que recibo yo de que el receptor me dio pelota. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bueno, yo creo que en la práctica ustedes han estado analizando y está bueno, es un ejercicio. Otra vez, no hay una respuesta absoluta. Yo creo que en la práctica les tiré varios sistemas de comunicación no informáticos y que en esos sistemas ustedes tenían que determinar dónde estaba la solicitud, dónde estaba la indicación, dónde la respuesta y dónde la confirmación. ¿No es cierto, Claudia? ¿Cómo le fue con eso? No, precisamente eso te iba a aclarar. El jueves pasado solo estuvimos Gonzalo y yo en la clase, por lo tanto no avancé con este tema, dejamos este ejercicio pendiente porque en realidad sacamos provecho y hicimos, creo que fue, Gonzalo aprovechó a sacarse un montón de dudas, hablamos de un montón de cosas respecto al trabajo práctico, y lo dejé, no seguí, porque, bueno, ibas a dar la teoría vos y estábamos solo él y yo. Bien. Y estuvimos hasta las 12:30, o sea, estuvimos más de 2 horas y media en la práctica, pero no, ese ejercicio justamente nos quedó para ahora, para la clase de mañana. Mejor, entonces, se lo piensen tranquilos, ¿sí? La idea justamente es tratar de determinar en distintos ambientes, dónde está la solicitud, cuál es la indicación, dónde está la respuesta, dónde está la confirmación. ¿Ah? Imagínense, yo les voy a tirar un ejemplo rápido y sencillo. Una carta certificada. ¿Sí? Yo voy al correo, ¿sí? Y pongo una carta en el buzón. ¿Sí? Vamos a decir que le pido al correo que envíe esa carta al destinatario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solicitud en este caso? En este caso, la solicitud es la carta junto con mi pedido al correo de que envíe la carta. ¿Sí? Las dos cosas juntas forman la solicitud. La carta viaja, ¿sí? Y llega al destinatario. Cuando llega al destinatario, ¿cuál es la indicación para el destinatario? Bueno, le tocarán el timbre en la casa. ¿Sí? Le tocarán el timbre y el tipo tendrá que salir y recibir la carta. ¿Sí? Así que, digamos, el aviso del cartero de que llegó, ¿sí? Más la recepción de la carta es lo que se llama la indicación. ¿Sí? ¿Está bien? Y la respuesta
Vamos a pensar que el mensaje termina cuando la carta llegó, ¿está bien? Entonces, ¿la respuesta cuál es? A mí me piden que firme un papel diciendo que recibí la carta, ¿está bien? Porque es certificada. Si fuera común no tendría toda esta parte. ¿Sí? Pero como es una carta certificada, a mí el cartero me pide que firme un papel diciendo que recibí la carta, ¿está bien? Eso es la respuesta. ¿Tá? La respuesta es mi firma diciendo que recibí la carta. ¿Está bien? Como consecuencia de esa firma, después el correo me manda un aviso, un correo electrónico, por ejemplo, diciéndome que la carta fue entregada. ¿Ah? Eso sería la confirmación. El correo me manda a mí, o sea, la firma que el receptor hizo en el papel se termina convirtiendo en un correo electrónico que me envía el correo diciéndome la carta suya fue entregada o el paquete suyo fue entregado. Y eso sería la confirmación. ¿Se entiende, no es cierto? En la práctica tienen varios ejemplitos más, pero es para que lo piensen. No hay una única respuesta. Simplemente traten de ubicar cuáles serían las acciones que están relacionadas con la solicitud, cuáles las acciones que están relacionadas con la indicación, cuáles con la respuesta y cuáles con la confirmación. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Uy, yo puedo elegir poner no dar una respuesta, aunque se espere una, poner llega la carta, no la firmo por algún motivo y la devuelvo sin firmar, que sería como no envío ningún paquete. Bien, en un servicio confirmado, ¿sí? Si vos no firmás el papel es como que no recibiste la carta, ¿está bien? Probablemente el cartero no te la entregue, llegado el caso, si vos no querés firmar el papel. Entonces es lo mismo que si nunca hubieses recibido la carta. Y en un servicio confirmado, el emisor se entera que la carta no fue recibida, ¿está bien? Por un motivo o por otro. Entonces la respuesta, digamos, es una respuesta por no, pero sigue siendo una respuesta. No es que deja de existir la respuesta. Vos te negás a firmar el papel y eso también es una forma de respuesta. Es una respuesta por omisión, pero es una respuesta. ¿Qué hace el correo? No te da la carta y va y me manda un correo electrónico a mí, o sea que yo la confirmación la recibo. Pero es una confirmación negativa. Es una confirmación de que el receptor no recibió la carta. ¿Se entiende, no es cierto? Uy, pero en un sistema confirmado, como emisor, ¿yo cómo me doy cuenta si es un error en la comunicación o que el receptor no quiso firmarla? Justamente. Por eso no tengo respuesta. Justamente, si es un servicio confirmado, el protocolo garantiza eso. Garantiza que vos podés, como emisor, vos podés saber. ¿Tá? En el ejemplo del correo es así. Vos vas, el cartero si vos le decís, vos vas a recibir una carta y decís, no, yo esto no lo recibo, ¿está bien? El correo, el cartero no te da la carta, vos no firmás el papel, el cartero notifica en el correo que vos no quisiste recibir la carta, ¿está bien? Y el emisor se entera porque el correo le manda un aviso y le dice, no, esta carta no se quiso recibir, ¿está bien? ¿Está bien? O sea, el servicio confirmado justamente lo que hace es buscar eso, es buscar que vos, vos como emisor, de una forma o de otra, te enteres de qué pasó. No solamente que tengas que asumir de una falta de respuesta física que pasó algo. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la diferencia entre un servicio confirmado y un servicio no confirmado. El servicio confirmado tiene las 4. ¿Sí? El servicio no confirmado tiene la solicitud y la indicación nada más. No hay respuesta, no hay confirmación. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, la carta simple. Yo mando una carta simple, la meto en el correo y la solicitud es la carta. ¿Está bien? El cartero pasa y la tira por el buzón. ¿Sí? Y ya está. Y si yo no recibo respuesta, yo no puedo. Yo emisor mandé una carta y no recibí nunca una respuesta y yo no sé si es que se perdió la carta, si el correo no la entregó, si el receptor la recibió y la ignoró, ¿sí? O si el receptor, si pasó el perro, la sacó del buzón y se la comió, qué sé yo, qué pudo haber pasado, no sé. Justamente porque no hay mecanismo de confirmación, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, si me responden así, se va a ver como un sistema también no confirmado y me queda ver a mí. Si me responden en base a lo que yo envié, claro, otra cosa. Te tenés que hacer cargo vos ahí. O sea, en el mejor de los casos que la carta llega y que el receptor te la contesta, bueno, ya estás seguro de que llegó. ¿Sí? Pero ese es en el mejor de los casos. Ahora, si no te llega una respuesta, vos no sabés por qué no te llega una respuesta. ¿Ah? Ese es el punto, justamente. ¿Ah?
Bien, buenísimo, me quedó claro, gracias. Justamente íbamos a llegar a eso. ¿Ah? ¿Confirmado o no confirmado? Confirmado es cuando el proveedor del servicio avisa al emisor del resultado del proceso. Justo llegamos a eso. ¿Ah? O sea, hay un mecanismo por el cual, digamos, el emisor siempre tiene un feedback. ¿Sí? Siempre tiene un feedback. Y después hay otra que es parecida, pero no igual, que es confiable o no confiable. ¿Ah? O sea, puede haber un servicio que sea confiable, pero no confirmado. ¿Ah? Y puede haber un servicio, bueno, no confiable, confirmado, es medio... también puede haber, pero es raro. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un servicio confiable y un servicio no confiable? En un servicio confiable, ¿sí? El proveedor hace un esfuerzo, hace el máximo esfuerzo posible por lograr su objetivo. ¿Tá? Mientras que en los servicios no confiables, el proveedor hace el mínimo esfuerzo necesario para cumplir con el objetivo. ¿Tá? En la carta simple, a lo mejor viene el cartero, le echa en el buzón y se va. ¿Sí? En la carta con certificada, ¿sí? El cartero va a ir, te va a tocar el timbre, si vos no atendés, va a ir al otro día otra vez a tocarte el timbre, o te va a dejar un aviso para que vos después vayas al correo a buscarla. O sea, el esfuerzo que hace es otro, ¿está bien? Por eso se hace la distinción, en inglés se le suele llamar best effort y minimum effort, ¿sí? O sea, criterio de lo mejor que pueda para lograr el objetivo o criterio de lo mínimo indispensable, que obviamente impacta en lo económico. ¿Ah? Por ejemplo, el nivel 3, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es confiable o es no confiable? El nivel IP de Internet, ¿sí? ¿Es confiable o no es confiable? ¿Qué opinan? No me acuerdo del todo qué es lo que hacía el nivel 3. ¿Se acuerdan que en el nivel 3 teníamos IP de origen, IP de destino y teníamos que el objetivo era poder llegar desde una máquina a cualquier punto de la red de redes, ¿sí? Cruzando por uno o más encaminadores, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Entonces supongo que no es confiable, solamente es llegar. Después, eso de que sea confiable se tendría que encargar el nivel 4, ponele. Bien, muy bien, por ahí va el tiro. Es mínimo esfuerzo, ¿sí? O sea, digamos, el paquete sale de acá y va siguiendo distintas rutas, distintos gateways, ¿sí? Y los gateways o encaminadores van reenviando el paquete hacia adelante hasta llegar a destino. Pero si hay una ruta mal puesta, si hay un gateway que no está respondiendo o saturado, el paquete se pierde y nadie hace nada al respecto. O sea, el paquete se perdió y punto. ¿Sí? Es un servicio no confiable y no confirmado. ¿Ah? ¿Sí? En el nivel 4 vos ya tenés TCP, que sí es confiable, porque sí, en el nivel del TCP, a pesar de que abajo está utilizando un protocolo no confiable, el mismo TCP hace un esfuerzo mucho mayor. Transmite el paquete, si no recibe la confirmación de que llegó, lo vuelve a intentar transmitir varias veces hasta que sale. ¿Sí? Entonces ahí se nota la diferencia. ¿No? Muy bien, vamos a hablar un poquito de eso, de orientación a la conexión con respecto a la no orientación a la conexión, ¿sí? Que es otra cosa que se interrelaciona con lo otro, pero que no es lo mismo, ¿sí? La orientación a la conexión es un concepto donde la comunicación tiene un estado interno, tiene un estado donde se indica si estoy conectado o no estoy conectado. O sea, este concepto de conectarme con alguien o conectarme con algo, ¿sí? Es distinto de mandarle un mensaje a algo. ¿Está bien? En general, la conexión es bidireccional, mientras que la no conexión es unidireccional. ¿Sí? Típico ejemplo, la carta, el email, ¿sí? O el chat. ¿Ah? El chat. ¿Está bien? En el email yo mando un mensaje de correo electrónico, ese correo llega, en algún momento el receptor lo lee y en algún momento, si quiere, me contesta. Y, digamos, la respuesta es otro correo electrónico que no tiene nada que ver con el correo electrónico original, más que por la semántica que pueda tener.
¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, yo escribí un correo, después la otra persona me escribió un correo a mí, pero no hay una, digamos, el sistema de comunicación no tiene necesariamente una conciencia de que esos dos correos están relacionados entre sí. Para el sistema de comunicación es un correo que fue para un lado y otro correo que fue para otro. Nada más. ¿Se entiende, no es cierto? La ventaja sería que en el no orientado a la conexión, yo puedo estar todo el tiempo que quiera, tomarme todo el tiempo que quiera para responder y todo ese tiempo no está el sistema conectado. Exactamente. Muy bien, es asincrónico, ¿sí? Es asincrónico. No requiere la presencia coincidente en tiempo entre el emisor, el receptor y el sistema de comunicación. ¿Sí? Es completamente asincrónico. El emisor en algún momento manda el mensaje. El sistema de comunicación en algún momento va transmitiendo el mensaje entre sus distintas etapas. ¿Sí? Eventualmente el mensaje llega, eventualmente el receptor lo lee y ahí termina la cosa. ¿Sí? Si el receptor después quiere contestar, inicia un nuevo mensaje que viajará para el otro lado. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Mientras que en la orientación a la conexión hay sincronía. O sea, se requiere la presencia del emisor, del receptor y del medio constantemente mientras dure la comunicación. La llamada telefónica es el ejemplo típico. Yo levanto el teléfono, marco un número, ¿sí? El sistema de comunicación me conecta con el teléfono del otro lado. El teléfono del otro lado suena y cuando la otra persona del otro lado levanta el tubo, se establece una conexión. ¿Sí? Y esa conexión queda establecida. En esa conexión participamos en el mismo momento del tiempo, emisor, receptor y sistema de comunicación. Mientras esa conversación dure, que normalmente tiene los dos sentidos, o sea, va para los dos lados, todo el circuito está conectado, o sea, que tiene estado. ¿Sí? Una vez que uno de los dos decide cortar la comunicación, ahí se termina el proceso. Donde uno de los dos dice, bueno, corto la conexión, se cae el estado del circuito y entonces la conexión esa deja de existir. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, como este meeting. Este meet es un ejemplo, ¿sí? Este meet que tenemos ahora es un ejemplo de una cosa orientada a la conexión. Claramente. Bien, muy bien. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendieron los tres conceptos que son como tres ejes distintos? Después vamos a ver que hay una relación entre ellos. ¿Sí? Hay casos que son muy raros. ¿Sí? Por ejemplo, un servicio orientado a la conexión no confiable es muy raro. Más, no sé si hay algún caso. ¿Está bien? Normalmente los servicios orientados a la conexión tienen que ser confiables. Y muchas veces para implementar la confiabilidad se usa la confirmación. Entonces, por eso que van a encontrar que TCP es orientado a la conexión, es confiable y confirmado, las tres cosas. Mientras que UDP es no orientado a la conexión, no confiable y no confirmado. O sea, en general se mueven juntos, pero son conceptos diferentes. Y si se esfuerzan un poquito van a encontrar algún caso raro de algo confirmado y no confiable. ¿Sí? O algo confiable y no confirmado. Por ahí encuentran algo. Hay que pensar un poquito, nada más. Y por ahí aparece algo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, ninguna. Bien. ¿Bauti? No, tampoco. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la comparación de los dos modelos. ¿Sí? Fíjense ustedes que cuando estudiamos en intro yo les enseñé que modelo OSI es un modelo de referencia, o sea, es una guía para implementar protocolos y que TCP/IP es una solución concreta. ¿Sí? Es una solución concreta, ¿sí? Que implementa algunas partes de ese modelo OSI. Lo cierto es que con el tiempo la implementación TCP/IP tomó tanta fuerza que se desarrolló el modelo de referencia TCP/IP a partir de la solución. Fíjense que históricamente, digamos, evolutivamente fue al revés.
El modelo OSI nació en la teoría y después se hicieron implementaciones prácticas del modelo OSI, ¿sí? Entre las cuales TCP/IP es una de ellas, ¿sí? Y el modelo de referencia TCP/IP nació al revés, nació a partir de la implementación, ¿sí? O sea, primero existió la implementación y después de ahí se extrajo el modelo de referencia. Fíjense la diferencia. Por eso el modelo OSI es un modelo que tiene una fuerte, digamos, impronta teórica. ¿Está bien? ¿Sí? Y hay implementaciones modelo, ¿sí? Del modelo OSI, digamos, implementaciones que sirven de ejemplo para mostrar, bueno, así es el modelo OSI. En la práctica no tienen mayor uso, no tuvieron mucho éxito esas implementaciones. Si bien teóricamente son mucho más fuertes, en la práctica no tuvieron demasiado éxito. Mientras que el modelo de referencia TCP/IP nació al revés, ¿sí? Se abstrajo teóricamente la implementación TCP/IP y salió el modelo de referencia TCP/IP. ¿Está bien? Fíjense ustedes que los niveles 1 y 2 corresponden entre sí, porque de hecho, digamos, la implementación TCP/IP no implementa, ¿sí? Los niveles 1 y 2. ¿Sí? Entonces, los niveles 1 y 2 que implementan el modelo OSI también implementan el modelo de TCP/IP. O sea que básicamente se comportan igual. Niveles 1 y 2 corresponden en los dos modelos a lo mismo. ¿Tá? El nivel 3, ¿sí? Del modelo OSI es el nivel de red. En el modelo de referencia TCP/IP al nivel se le llama IP. Obviamente. ¿Por qué? Porque la implementación del nivel 3 es IP. ¿Sí? Entonces, en el modelo de referencia TCP/IP se le llama IP. ¿Sí? Hasta acá, más o menos parejo. En el nivel 4 y 5 es donde empieza a haber diferencias. ¿Sí? El nivel 4, ¿sí? Gran parte del nivel 4, no, todo el nivel 4, el nivel de transporte del modelo OSI, y una partecita del nivel 5, o sea, del nivel de sesión del modelo OSI, corresponden al nivel TCP en el modelo TCP/IP. ¿Sí? Que se llama nivel de transporte o nivel de transmisión. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, acá en el nivel TCP se incluyen las características del nivel 4, pero son opcionales. Dependiendo del protocolo que elijas, podés acceder a ellas o no. ¿Cuáles son estas características? Habíamos dicho que era la confiabilidad, la orientación a la conexión y el control de flujo. ¿Sí? 3 cosas que se resuelven en el nivel 4, tanto en TCP/IP como en el modelo OSI. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas 3 cosas? Con orientación a la conexión lo acabamos de explicar. Es como desde un protocolo que es no confiable, no confirmado y no orientado a la conexión, como el protocolo IP, llegamos a un protocolo confiable, confirmado y orientado a la conexión. Bueno, todo eso lo van a estudiar en Comunicación de Datos 2, cuando estudien TCP/IP en profundidad, van a estudiar cómo se implementa eso. Pero ya nos podemos ir imaginando cómo se hace. ¿Sí? Ya se puede ir visualizando cómo se hace eso. Básicamente, el laburo pesado lo hacen el emisor y el receptor. Los nodos intermedios se manejan en el nivel 3 y no hacen más que retransmitir paquetes. No hacen más que el packet switching. El trabajo pesado lo hacen el emisor y el receptor. ¿Qué hacen? Bueno, son los que llevan el estado. Son los que, digamos, la máquina que está en el emisor y la máquina que está en el receptor son los que tienen conciencia de la conexión. Son los que tienen las tablas donde dice quién está conectado con quién y en qué estado se encuentra esa conexión. ¿Sí? El intercambio después se hace mediante paquetes, obviamente, porque es lo que hay en los niveles de abajo. Pero en esos paquetes que se transmiten, no solamente viaja la información que quiero transmitir, sino que también viaja la información de confirmación de lo que recibí antes. ¿Sí? Para que se hagan una idea, así funciona TCP/IP. O sea, un paquete TCP, ¿sí? Perdón, TCP quise decir. Un paquete TCP, ¿sí? Lleva adentro de sí la información que yo quiero transmitirle al otro lado y también lleva información sobre qué fue lo último que recibí del otro lado. Y de esa manera los nodos se dan cuenta hasta qué punto desde el otro lado se recibió o no se recibió determinada información. O sea, cuando a mí me llega
un paquete del otro lado, ese paquete me trae información nueva para mí, pero también me trae información sobre qué fue lo que el otro lado recibió de mí. Y con eso yo me puedo dar cuenta si me viene siguiendo o si no me viene siguiendo, si se está atrasando, si se perdió algo. ¿Está bien? Y los mismos emisor y receptor deciden en función de eso, por ejemplo, volver a transmitir un paquete que se supone que se perdió. ¿Ah? Así. Si yo mando el paquete número 1 y a mí el otro lado me confirma que el 1 lo recibió, mando el paquete 2, mando el paquete 3, mando el paquete 4, ¿sí? Y del otro lado me confirman que recibieron el 2 y el 3, pero el 4 no lo recibieron nunca. ¿Ah? Mando el paquete 5, no recibo respuesta. ¿Sí? El paquete 4 no recibí respuesta. Entonces, ¿qué asumo? Yo asumo que la comunicación se cortó antes de enviar el paquete 4. Entonces voy a intentar enviar el paquete 4 de nuevo. Si tengo suerte, me llega la confirmación de que recibió el paquete 4 y puedo seguir transmitiendo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, bueno. Esa misma técnica se utiliza no solamente para confirmar, sino también para controlar flujo. ¿Sí? Yo mando 5 paquetes, 1, 2, 3, 4, 5. Recibo la respuesta del 1, del 2 y del 3. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a transmitir el 6, el 7 y voy a esperar a recibir el 4 y el 5. No voy a transmitir el 8 hasta que no reciba el 4. ¿Sí? Eso se maneja con una técnica que se llama ventana deslizante, ¿sí? Que la van a estudiar ya en su momento. Acá por ahí vemos la introducción al concepto de ventana deslizante, pero después en comunicación 2 lo van a estudiar en más profundidad. ¿Sí? Y ese mecanismo se utiliza para controlar flujo, ¿sí? Para evitar que me la pase transmitiendo siendo que el receptor no recibe nada. O sea que fíjense que tanto la confirmación como la confiabilidad como el control de flujo se logran con el mismo intercambio de información. ¿Se entiende, no es cierto? Por ahora lo escuchan como un cuento, ¿sí? Después lo vamos a ver más técnicamente, pero se entiende, ¿no? Creo que sí. Bien. Muy bien. Perfecto. Y otra cosa importante que se hace en el nivel TCP, ¿sí? Es la multiplexación de las conexiones, que es algo que en el modelo SI se propone en el nivel 5. ¿Ah? ¿Sí? La multiplexación de las conexiones es la posibilidad de transmitir más de una comunicación entre dos máquinas, ¿sí? Entre las dos mismas máquinas. ¿Ah? Digamos, repartiendo el ancho de banda entre varias conexiones. ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Lo podrías repetir? La multiplexación de las conexiones es la posibilidad de comunicarme con otra máquina, pero en paralelo varias conversaciones distintas o varias conexiones distintas. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el modelo SI hasta el nivel 4 y en el modelo TCP hasta el nivel 3, ¿sí? Yo me comunico con una máquina. No me comunico, o sea, si yo transmito, yo soy una máquina y el que recibe es una máquina. ¿Está bien? Cuando uno habla de multiplexar las conexiones, uno está diciendo que uno es una entidad dentro de la máquina, no la máquina en sí. Normalmente un proceso, ¿sí? Fíjense ustedes que todos los sistemas operativos modernos son multitarea, con lo cual se pueden ejecutar muchos programas concurrentemente en ellas, ¿sí? Entonces, en realidad el que está hablando no es una máquina, es un programa, ¿sí? Dentro de la máquina, un proceso para ser más preciso. ¿Ah? Entonces, yo no solamente tengo que identificar la máquina, también tengo que identificar el proceso dentro de la máquina que está comunicándose conmigo. Y cuando yo me comunico con un destino, no solamente tengo que indicar a qué máquina voy, sino que también tengo que indicar a qué proceso dentro de la máquina. ¿Ah? Entonces, para lograr ese objetivo, en el modelo TCP/IP, el protocolo TCP y el protocolo UDP también lo hacen, ¿sí? En particular, asocian cada comunicación a un número de puerto. ¿Está bien? Cada comunicación a un número de puerto. Cuando yo abro una conexión, el sistema operativo me entrega un número de puerto. Me dice, bueno, vos te vas a comunicar por este puerto. ¿Sí? Que es un entero sin signo. Normalmente en UDP y en TCP creo que es de 16 bits. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo busca uno que esté libre y dice, bueno, toma, usa este.
¿Está bien? Y cuando yo me estoy comunicando con el destino, cuando yo inicio la conexión hacia el destino, yo tengo que indicar a qué puerto de la máquina de destino me dirijo. ¿Está bien? Porque ese puerto está asociado a un servidor que me va a atender. Un servidor, quiero decir, un software, ¿sí? Que me va a atender del otro lado. Alguien que esté escuchando en ese puerto. Cuando yo soy el servidor, digamos, le digo al sistema operativo, yo quiero escuchar en tal puerto. ¿Está bien? Y el sistema operativo me va a avisar cuando entre un paquete dirigido a ese puerto en particular. ¿Ah? Por ejemplo, un servidor web escucha en el puerto 80. ¿Sí? Abre en el puerto 80. Entonces, el servidor web, que es un software, le dice al sistema operativo, bueno, yo me voy a suscribir o me voy a conectar al puerto 80. Me voy a quedar escuchando en el puerto 80. Cuando venga un pedido de algún cliente de cualquier lugar, de cualquier máquina, ¿sí? Dirigido a esta máquina, al puerto 80, me lo pasas a mí. ¿Ah? Así es como funciona. Entonces, si yo desde una máquina remota inicio una conexión, a mí el sistema operativo me da un número de puerto de salida, que puede ser un número al azar, normalmente alto, porque los bajos son reservados, entonces me da un número alto y me dice, bueno, toma, usa este puerto para comunicarte. Yo inicio la conexión y digo, puerto de origen. Imagínense que el sistema operativo me da el puerto, no sé, 30.000, ¿sí? Entonces yo transmito mi paquete y el paquete TCP sale con dirección IP de origen, la dirección IP de mi máquina. Y puerto de origen, 30.000. Y va dirigido a la máquina del destino, puerto 80. ¿Sí? Entonces, cuando el servidor me recibe, ¿sí? Se fija en la IP de origen y en el puerto de origen. El puerto de origen es 30.000 y la IP de origen es la IP de mi máquina. ¿Sí? Y registra una conexión nueva. Normalmente el servidor lo que hace es dispara un hilo o un proceso dedicado especialmente para atender mi conexión. ¿Sí? Dice, bueno, toma, genera un proceso hijo y le dice, toma, encárgate de esta comunicación que viene de la IP tanto puerto 30.000. ¿Sí? Y él, digamos, el proceso principal se queda escuchando en el puerto 80 esperando nuevas conexiones. ¿Sí? Por cada nueva que entre va a generar un proceso hijo nuevo para atender específicamente la conexión. Cuestión es que cuando me asignaron a mí a alguien para que me atienda, ese alguien a mí me contesta con un paquete que vuelve, ¿sí? Y que tiene cambiado el origen con el destino. O sea, el paquete de regreso tiene como IP de origen la IP del servidor, como puerto de origen el puerto 80, como IP de destino la IP de mi máquina y como puerto de destino este 30.000. Esa es la manera que cuando el paquete llega a esta máquina, el sistema operativo de esta máquina dice, ah, esto es tuyo. Y me lo da a mí, a este proceso, porque este proceso es el que inició esta conexión en el puerto 30.000. ¿Se entiende, no es cierto? Hugo, ¿qué pasa si yo tengo dos puertos para lo mismo? Teóricamente no se puede tener dos puertos para lo mismo, ¿sí? Si yo estoy ocupando el puerto de origen en algo, ningún otro proceso puede ocupar el mismo puerto al mismo tiempo que yo. ¿Se entiende, no? Sí, o sea que la computadora nunca me va a dar a mí un puerto y otra aplicación el mismo. Exactamente. El sistema operativo no lo hace. ¿Ah? De la misma manera que no le da a dos el mismo bloque del sistema de archivo, tampoco le va a dar a dos el mismo número de puertos. ¿Ah? Y en el destino pasa lo mismo. O sea, si ya hay un servicio escuchando en el puerto 80 y quiero levantar otro que dice que también quiere escuchar en el puerto 80, el sistema operativo te va a decir, no, no puedo, está ocupado ese puerto. ¿Ah? Ya que estamos, ¿los puertos son full duplex o hard duplex? O sea, ¿puedo escuchar o escuchar y mandar? A ver. Estamos confundiendo un rol con el sentido de la comunicación. En general todas las comunicaciones, ¿sí? Son para los dos lados, ¿sí? Son en los dos sentidos, ¿sí? El tema de si es full duplex o half duplex tiene más que ver con la tecnología que tenés en los niveles más bajos, si te lo permite o no. ¿Está bien? Pero hablemos de comunicación bidireccional en general, ¿sí? O sea, la comunicación es bidireccional. O es half duplex o es full duplex, ¿sí? Siempre es bidireccional. Sin embargo, presta atención que hay uno que inicia la conexión
y hay uno que está escuchando, esperando a que esa conexión se inicie. Eso ocurre tanto en el protocolo TCP como en el protocolo UDP. Existe el concepto de servidor y existe el concepto de cliente. El servidor, cuando uno habla de servidor en TCP o en UDP, es el que se conecta al sistema operativo y le dice, yo quiero escuchar tal puerto y me voy a quedar esperando a que alguien llegue. ¿Sí? Es esa actitud, es esa función de servidor. ¿Está bien? Me conecto y le digo al sistema operativo, me suscribo al puerto 80 y digo, bueno, cualquier paquete que entre dirigido al puerto 80, desvíamelo a mí. Le dice al sistema operativo. Y es ese servidor. El cliente, por otro lado, tiene otra actitud. El cliente al sistema operativo le dice, yo me quiero comunicar con tal IP y tal puerto. ¿Sí? Fíjate que la actitud es otra. El cliente, ¿qué dice? El cliente es el que quiere ir a comunicarse e indica con quién se quiere comunicar. Él es el que indica con qué servidor se quiere conectar y a qué puerto. Entonces el servidor, el sistema operativo le dice, bueno, perfecto, te voy a dar un puerto de origen para que te puedas comunicar. Entonces me da un puerto de origen y yo inicio la conexión con ese puerto de origen. Bueno, el mismo sistema operativo hace las dos cosas. O sea, me da el puerto y me permite y me inicia la conexión. Una vez que el servidor me responde, bueno, se establece la conexión. Y una vez que está establecida la conexión, ya no es tan importante quién es el servidor y quién es el cliente, porque los paquetes viajan para los dos lados. O sea, la comunicación es bidireccional. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Es como cuando llamás por teléfono. ¿Sí? Una vez que llamaste, ya después ya no es tan importante quién llamó a quién. O sea, hablan y listo. Se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí. De la misma manera que tampoco es importante en el momento de cortar. En el momento de cortar la comunicación, cualquiera de los dos puede decir, bueno, listo, esto se acabó. De hecho, en el protocolo TCP/IP es requerido que los dos corten. ¿Sí? Si uno corta y el otro no, digamos, la comunicación queda en un estado intermedio, que después se cae por timeout. O sea, si uno de los dos falla en cortar, después de un rato igual se corta, pero teóricamente los dos tienen que decir quiero cortar, para que se cierre bien la conexión. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Esta es la idea, digamos, y esto es lo importante. En el modelo OSI esto estaba más reservado al nivel 5. ¿Sí? En la práctica se termina aplicando en el nivel 4. ¿Sí? Ya les digo, el modelo TCP/IP lo aplica en el nivel 4. ¿Pero por qué lo aplican en el nivel 4? Porque el modelo de referencia TCP/IP no tiene nivel 5. Y no pide las otras características, o sea, no requiere las otras características que tiene el nivel 5 del modelo OSI. ¿Sí? Sino que directamente lo patean todo junto a lo que se llama el nivel de aplicación en el modelo TCP/IP. En el modelo TCP/IP, en el nivel 5 está aplicación directamente y tiene todo junto. O sea, es un modelo más simple. ¿Sí? El modelo de referencia TCP/IP es mucho más simple que el modelo OSI. O sea, todos los niveles superiores son uno solo y bueno, que la aplicación se arregle como pueda. Y esto es importante porque hay aplicaciones que necesitan y hay otras aplicaciones que no necesitan. Fíjense ustedes que TCP está muy orientado al uso práctico. ¿Sí? En TCP/IP se dieron cuenta que incluso en el nivel 4 no todas las aplicaciones necesitan orientación a la conexión ni confiabilidad, que muchas veces es hasta negativa, ¿sí? Esa orientación a la conexión y dicen no, ninguna orientación a la conexión. Y por eso se implementó UDP. Y UDP, fíjense, es simplemente el número de puerto, nada más. Es lo único que agrega. El protocolo UDP no tiene mucho más que un número de puerto para que te puedas comunicar, pero nada más. No tiene orientación a la conexión, nada. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Los niveles 5, 6 y 7, bueno, ya los habíamos visto en intro, ¿no? Pero si se acuerdan, en el nivel 5 teníamos lo que se llama el control de sesión, ¿sí? Que es la capacidad de
recordar cuál es el motivo por el cual se estaba estableciendo la conexión y restaurarla en el caso de que el motivo ese no se haya cumplido y continuar desde un punto intermedio donde nos quedamos, ¿sí? Eso se llama llevar sesión. ¿Ah? O sea, el motivo por el cual me comuniqué no se cumplió, quedó cumplido por la mitad, entonces ahora me voy a conectar de vuelta para cumplir la mitad que falta. El ejemplo que les daba yo es ese de voy a descargar un archivo, cuando voy por la mitad se me corta la conexión, ¿sí? O sea, la conexión TCP se cortó. ¿Ah? Póngale que se cortó todo el servicio, que perdí la conexión a internet directamente. Bueno, el navegador guarda sesión, es decir, se acuerda hasta dónde venía bajando el archivo. Entonces, en el momento en que la conexión se restablezca, el navegador puede conectarse con el servidor y decirle continúa a partir de este punto, porque hasta este punto ya lo tengo. ¿Sí? O sea, los protocolos que tienen esa posibilidad son protocolos que guardan sesión. ¿Sí? Y los protocolos que no tienen esa posibilidad no les queda otra que empezar de vuelta. O sea, venía bajando un archivo de 10 gigas. Iba por 9 gigas y medio, se me cortó la conexión a internet, me conecto de nuevo y me tienen que mandar los 10 gigas de vuelta, porque el protocolo no sabe, ¿sí? No tiene conciencia de que íbamos por 9 gigas y medio. Es como si nunca hubiésemos hecho nada. Esa es la diferencia entre tener sesión o no tener sesión. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, en el TCP/IP es opcional. Claro, en el TCP/IP no se implementa directamente, no existe, ¿sí? La tiene que implementar la aplicación. En este caso, esto de los archivos lo implementa el navegador, ¿sí? ¿Está bien? El protocolo HTTP, que se usa en el nivel 7, tiene la posibilidad de decir, envíame un pedazo del archivo, no me mande el archivo entero. ¿Sí? Por suerte. Entonces, como tiene esa posibilidad, digamos, de alguna manera se puede implementar la sesión. Fíjense que no la implementa, simplemente te da herramientas como para implementarla. O sea, la gracia del nivel de aplicación es que la aplicación específica se salga de la norma para hacer las cosas como quiero o le convenga. Claro, tal cual, exactamente. O sea, el nivel de aplicación es mucho más potente en el modelo TCP/IP, o sea, requiere mucho más inteligencia en el modelo TCP/IP que en el modelo OSI. Una aplicación que utiliza la pila TCP/IP, pero que quiere un protocolo de nivel 5, se consigue un protocolo de nivel 5 por su lado, o lo implementa o utiliza alguno de los estándares que hay, ¿sí? Pero lo tiene que hacer aparte, o sea, no se lo provee el modelo de referencia original. La implementación original no la provee. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, o sea, el nivel de aplicación es flexible y después de los niveles anteriores los tenés que respetar. Claro, exacto. En el modelo de referencia TCP/IP, a todo eso se lo categoriza como aplicación y chau, directamente. Mientras que en el modelo OSI hay una distinción. Hay protocolos de nivel 5, hay protocolos de nivel 6 que resuelven el tema de la presentación. ¿Se acuerdan que lo vimos en intro eso también, no? El nivel de presentación tenía que ver con mantener la semántica de la información transmitida. O sea, que si yo transmito algo, el receptor entienda o reciba lo que yo le transmití, con el significado que yo le di al transmitirlo, ¿sí? Independientemente de la forma en que sea representado localmente eso que yo transmití. ¿Se acuerdan, no, de esto? Y ahora que lo decís, me acuerdo un poco más. Fíjense que hay dos estrategias para resolver este problema. La idea es simple. Yo mando un número y ese número vale 10. Lo que yo quiero es que el receptor reciba un número y que para él ese número valga 10. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es a lo que se le llama mantener la semántica. Si yo dije un número que vale 10, que el receptor entienda un número que vale 10, eso es mantener la semántica. ¿Sí? Mantener la semántica es trivial si él y yo hablamos el mismo idioma, si él y yo representamos internamente los números de la misma manera, es trivial mantener la semántica, porque no toca hacer nada, lo transmito y listo, y el otro lo recibe y lo entiende. Pero si la persona que me recibe no habla el mismo idioma o no representa internamente los datos de la misma manera, puede haber confusión. Los enteros, por ejemplo. Algunas máquinas representan los enteros con el bit de más bajo peso a la izquierda, con el byte de más bajo peso a la izquierda, lo que se llama Little Endian. ¿Sí? Las Intel fundamentalmente hacen eso. ¿Sí? Tengo un número de 32 bits, por ejemplo. ¿Hola?
¿Alguien quiere decir algo? Soy yo, Claudia, perdón, pero habías perdido la imagen. ¿Sí? ¿Perdí la imagen? ¿Para vos sola, Claudia, o para todos? Chicos, ¿ustedes me perdieron? No, yo todo el tiempo vi genial y a mí Claudia me parece que está hablando silenciada. Debe ser que tardó en enviarse. Sí, capaz que tenés un poquito de demora ahí en tu vínculo, Claudia. Sí. Bien, bueno, les decía, un número de 32 bits, por ejemplo. ¿Sí? Intel guarda el byte de más bajo peso, ¿sí? O sea, los 8 bits de la derecha los guarda a la izquierda. Entonces, por ejemplo, 1F, 2A, 3E, 4.2, ¿sí? Intel lo guarda como 4.2, 3E, 2A, 1F. ¿Sí? Que pongo un ejemplito acá, para que se entienda. Little Indian. El número es 1F, 2A, 3E, 4.2, ¿sí? Se guarda en la memoria como 4.2, 3E, 2A, 1F. Si se están preguntando por qué pasa esto, la respuesta es bastante compleja, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión histórica de Intel, ¿sí? Como Intel fue evolucionando y entre las evoluciones que hizo Intel fue ampliar la cantidad de bits que tenían sus procesadores, ¿sí? Y en un principio los punteros eran de 8 bits, después pasaron a ser de 16 bits, después pasaron a ser de 32 bits, ¿sí? Para no tener que cambiar la dirección del puntero cuando pasábamos de 8 bits a 16 bits, ¿sí? Si yo tenía un puntero de 8 bits que apuntaba al número 42, ¿sí? Cuando yo paso a 16 bits, ¿qué hago? Le agrego 2 ceros atrás y digo, bueno, esto sigue siendo 42. De ahí viene el Little Indian, ¿sí? O sea, no había que cambiar la dirección del puntero. Mientras que los Big Indian, ¿sí? El número es 1F, 2A, 3E, 4.2. Se guarda en la memoria como 1F, 2A, 3E, 4.2. ¿No? Fíjense. Las máquinas que son Big Indian lo guardan en el mismo orden en que lo leemos nosotros, ¿sí? Y no al revés como lo guarda Intel. Entonces, ustedes ya se imaginan dónde se arma el lío. El lío se arma cuando una máquina Intel se quiere comunicar con una máquina ARM, por ejemplo, que es Big Indian, ¿sí? ¿Por qué? Porque la máquina en Intel va a transmitir 4.2, 3C, 2A, 1F, y cuando la reciba el ARM, ¿qué va a entender? Como él lo guarda en el mismo orden en que lo recibe, para él es 4.2, 3E, 2A, 1F, ¿sí? Es otro número, tiene otro valor. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, lo mismo si lo mandamos con 0 desplazado y uno lo entiende como complemento a la base. Por ejemplo, muy bien, eso es otro. Es más raro eso en la práctica, pero podría ser también, sí, exactamente. El problema más común es el del endianés, pero podría ser también. Como ejemplo vale perfectamente, ¿sí? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, hay dos caminos. Uno es el camino de la sintaxis común o de la sintaxis normalizada, que es decir, bueno, para transmitir por la red se transmite con un orden establecido. Por ejemplo, todas las comunicaciones a través de la red son Big Indian. Entonces yo, que estoy en el emisor o en el receptor, en mi nivel 6, me fijo si mi sintaxis local coincide con la sintaxis común. Si coinciden, no tengo que hacer nada. Pero si no coinciden, lo tengo que arreglar yo. O sea, lo arreglo lo convierto al transmitir y lo vuelvo a convertir a mi sintaxis local cuando lo recibo. Entonces, en este caso, si la transmisión es Big Indian, si la máquina es Intel, cuando pasa por el nivel de aplicación, pasa por el nivel de presentación, el número entero es dado vuelta. Se invierte en los bytes.
para ser transmitido, y después cuando se recibe una respuesta, que también es un número entero, lo mismo, los vuelve a invertir para ponerlos como los entiende Intel internamente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende. Entonces, esa es una solución. La otra solución es utilizar encabezados donde se anuncia o se indica qué es lo que se está transmitiendo y cómo está codificado. ¿Tá? Y ahí le pateamos el problema al receptor. Bueno, el receptor que se arregle. Yo le estoy avisando cómo va, ahora el receptor haga lo que tenga que hacer para entenderlo. ¿Tá? El protocolo MIME, ¿sí? Que es un estándar de Internet y que muchas aplicaciones utilizan, utiliza esta solución. ¿Sí? Típicamente páginas web, ¿sí? Contenido web en general, ¿sí? Mandan la información y entre los encabezados que se envían antes de enviar la información va el tipo MIME del contenido. Va un encabezado que se llama Content Type, ¿sí? Que lo que dice básicamente es qué es lo que estoy transmitiendo y cómo está codificado. ¿Ah? Es problema del receptor ahora recibir eso y entenderlo, ¿está bien? ¿Sí? Si el receptor no puede porque no entiende el tipo MIME, y bueno, no le va a quedar otra que conseguirse un plugin, ¿sí? ¿Qué hace el navegador cuando recibe un archivo que no entiende? ¿Sí? Te pide que instales un plugin, ¿sí? O un añadido, ¿para qué? Para entender eso que no sabe cómo leer, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Por mi parte, sí. Eso es, digamos, esas son cosas que se resuelven en el nivel 6 en el modelo OSI y que las aplicaciones que, digamos, no trabajan con ningún estándar terminan resolviendo por su cuenta, ¿sí? En el modelo de referencia TCP/IP hay unas funciones por ahí dando vueltas, ¿sí? Que se utilizan para convertir los enteros de los mismos encabezados, porque si no sería una locura. Imagínense las direcciones IP y todas esas cosas. Los mismos encabezados tienen que estar acordada la forma que tienen los enteros, ¿sí? Entonces, el modelo de referencia TCP/IP provee unas funcioncitas por ahí, ¿tá? Que permiten convertir el número de la sintaxis local a la sintaxis de red y viceversa. Y que debe utilizarse siempre porque nosotros no sabemos en qué máquina estamos. La librería que compila el programa sí sabe en qué máquina está y entonces automáticamente lo acomoda. Es cuestión del programador ahí acomodar los enteros, no se tiene que olvidar porque si no hace macanas. Y es cuestión de la librería decidir si la arquitectura corresponde o no corresponde, dar vuelta a los números. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, bueno. Y eso es todo lo que provee TCP/IP, no provee ninguna otra cosa. O sea que lo demás, arreglarse. Bien, muy bien. Bueno, lo último que vimos, bien, la clase pasada, y hoy también voy a respetar la misma lógica, es X25 como alternativa a TCP/IP, ¿sí? Para entender diferencias conceptuales. X25 es otra pila, es otra pila de protocolos. Tiene una diferencia conceptual muy importante, es más antigua, X25, más antigua que TCP/IP, y tiene una filosofía más parecida a lo que son las centrales telefónicas. Cuando TCP/IP concentró, digamos, el esfuerzo en las terminales, o sea, concentró la inteligencia en las terminales, ¿sí? X25 concentraba la inteligencia en la red y no en las terminales. Más parecido a una central telefónica. O sea, una central telefónica, el teléfono es una cosa bastante sonsa, ¿sí? Que no hace más que recibir el audio, transmitir el audio, ¿sí? Y transmitir los pulsos o los tonos cuando marcan, ¿sí? Y no hace mucho más que eso. O sea, el teléfono no tiene una gran inteligencia. La inteligencia, digamos, para establecer la comunicación, para establecer el circuito y todo, la tiene la red. X25 nació imitando un poquito eso, ¿sí? Para la red digital, imitando un poquito ese concepto.
¿sí? Donde el emisor y el receptor eran simplemente cosas que transmitían y recibían información y no tenían mucho más que eso. ¿Ah? Y toda la inteligencia estaba en el medio. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, vos. El nivel físico de X25 no tiene prácticamente ningún control, ¿sí? Es una cosa bastante pelada, o sea, simplemente se ocupa de la parte física y nada más, y no hay mucho control, ¿sí? En X25, el nivel más importante o más pesado de todos es el nivel de enlace. El nivel 2, ¿sí? Es bastante pesado, es muy completo, ¿sí? Resuelve un montón de problemas que normalmente en TCP/IP se resuelven en el nivel 4. ¿Está bien? Tienen un control de enlace lógico muy importante. ¿Tá? Es un protocolo muy potente. Después vamos a estudiar un protocolo clásico que se utiliza en X25, ¿está bien? Para que se entienda. Que después se relajó un montón. Ethernet no tiene ni la 10ª parte de la complejidad que tenía ese protocolo. Sí, que ahora les voy a decir cómo es el protocolo, porque nunca me acuerdo la... Denme un segundito que lo busco. HDLC, ahí está, protocolo HDLC. ¿Sí? Lo vamos a estudiar más adelante en esta materia. ¿Sí? Es un protocolo que se utiliza en X25 y es muy potente, o sea, resuelve la mayoría de los problemas. Y lo que no se resuelve en el nivel 2 se resuelve en el nivel 3, ¿sí? Que utiliza circuitos dinámicos y permanentes. ¿Ah? O sea, en X25 los nodos intermedios tienen todos estado y todos guardan noción de quién está conectado con quién. ¿Ah? Cosa que en el modelo de TCP/IP no es así. ¿Ah? Te dijimos que todos los enrutadores intermedios simplemente pasan paquetes, no tienen ningún tipo de estado interno. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo no. Bien, entonces termino con esta parte, ¿sí? X25, la inteligencia está en la red, ¿sí? A la cual los clientes se conectan. La red es segura y hace todo por sí misma. Mientras que en TCP/IP los clientes poseen gran parte de la inteligencia y la red se limita a hacer intercambio de paquetes no seguro, no ordenado y no orientado a la conexión. ¿Ah? Bien. Bueno, la próxima vamos a empezar con Internet, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de hitos históricos de Internet y después vamos a empezar a hablar directamente del protocolo IP. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las direcciones IP y de cómo es la lógica del protocolo IP y después vamos a pasar a estudiar cómo funciona el protocolo IP. ¿Ah? Pues ya lo dejo para la clase siguiente. Claudia, ¿estamos bien así con la práctica? Sí, ¿no? Sí, nosotros terminaríamos entonces mañana el práctico 1, porque ya el práctico 2 estamos hablando de IP. Bien, perfecto. Así que tendríamos que terminar mañana, por ahí nos va a quedar un poquito sobrada la clase práctica. Bien. Está bien, de todo depende también de si se integran los demás chicos. Ya te digo, estuvimos con Gonzalo solo la clase pasada. Pero terminaríamos el práctico 1, redondeamos bien y dejamos para comenzar con el 2, que ya es IP, el otro jueves. Me parece bien, me parece bien. Hagan así. Quédate un segundo, Claudia, que quiero comentarte algo. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, chicos, y con ustedes ya estamos por hoy. Cualquier cosa, pregunten, ¿sí? Buenísimo, Hugo. Que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias igualmente, chicos. Nos vemos. Adiós.